Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, para la tarde les había dicho que me iba a encargar de tratar teóricamente el problema del método, dado que implica un recorrido un poco más largo. Eh, y luego, cuando haya más gente, porque todavía no está toda la gente, explico en el chat, les he dejado dos textos y después les explico cómo seguir. Decía que uno de los problemas, más allá de los propios que tiene el campo de la educación física, digamos, con esta falta de precisión, con esta ausencia de debate, con esta tradición de no no dedicarse a la investigación, sino dedicarse al trabajo profesional, aparece un segundo problema derivado de la tradición científica. Podríamos decir que la tradición científica ha seguido un camino de cuatro formas diferentes de pensar la producción de saber, o como se dice habitualmente, la producción de conocimiento, ¿no? Y por su origen, digamos, por la necesaria control y dominio de la naturaleza, la idea de la naturaleza como problema, digamos, ¿no? Como problema de investigación, la idea original de ciencia se liga a esa idea de naturaleza y aparece una primera epistemología, digamos, una originaria epistemología, donde el sujeto de la investigación, o sea, aquel que realiza la investigación y el objeto de investigación están separados, ¿no? Si tuviéramos una pizarra, podríamos poner una S y con una flecha poner una O, ¿no? Están separados el sujeto del objeto de investigación, ¿no? Y de hecho, además, todavía hoy se piensa en que esa lógica es la lógica de la ciencia objetiva, ¿no? Dedicada a los objetos. Esa epistemología, esa teoría, presupone que el investigador tiene todas las herramientas, tiene todos los dispositivos para extraer del objeto todas sus condiciones, sus características. Y al mismo tiempo funda esa línea de pensamiento con una idea de método científico, una idea de método único, ¿no? Propio también del siglo XVII, siglo XVIII, de encontrar una única manera de investigar, ¿no? Y de hecho se mantiene, se impone, se continúa, por decirlo de alguna manera, esa tradición en el mundo científico todavía hoy, ¿no? ¿Y cuál es el método que proponen? Bueno, es el método científico dividido en cuatro elementos, ¿no? El primer elemento es la observación. Después voy a volver sobre cada uno, pero para presentarlos primero. El primer elemento es la observación, ¿no? La observación del mundo natural, la observación de lo que ocurre y la idea de empezar a explicar por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? O por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. El segundo paso, por lo tanto, es la generación de una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es una relación entre dos variables, ¿no? Una relación de causa o que permite explicar, digamos, por qué las cosas funcionan como funcionan, por lo menos en ese mundo.
El tercer paso es la realización del experimento, ¿no? O sea, la idea de poder comprobar en el laboratorio, sobre todo, o disprobar la hipótesis, ¿no? El tercer punto, entonces, la experimentación como fuente de saber. Y el último punto, la generalización, o sea, la emisión de una ley, de una fórmula que permite explicar, ¿no? Tomemos el ejemplo de la ley de gravedad, que es bastante simple. Digamos, la ley generalizada identificada por Newton es que todo lo que está sobre la faz de la Tierra es empujado hacia el centro de la Tierra por la ley de gravedad, ¿no? Esa es una manera de explicar generalmente en el mundo de la investigación, ¿no? Hay una generalización. Todo lo que está sobre la Tierra está sometido a la ley de gravedad. O sea, si en el aire largo un elemento va simplemente a ir hacia el centro de la Tierra, o sea, se va a caer al piso. Esa es la primera lógica con la que se pensó la investigación, y con ese método casi como un método único, digamos, ¿no? Ese método inclusive se empieza a proponer también para investigar otras cosas que podríamos decir no pertenecen a lo que está fuera de la mente, ¿no? Lo que está fuera de la mente, fuera del pensamiento, sería ese mundo natural. Ahí hay un problema histórico, político y científico, que es la idea de que con ese método y con esa epistemología se podía investigar casi cualquier cosa, ¿no? Trasladar esa lógica de la investigación de lo que se llama de mala manera ciencias naturales al mundo de lo humano, ¿no? A la antropología, a la sociología, a la psicología, ¿no? al mundo humano. Ese movimiento que se llamó positivismo, ¿no? Es la aplicación del mismo método para estudiar casi cualquier cosa, digamos, mantuvo durante un tiempo bastante importante esa idea del sujeto y del objeto separados. Pero la aparición de algunas corrientes dentro del campo de las llamadas ciencias humanas y sociales empezó a presentar alguna transformación de esa relación entre el sujeto y el objeto, dado que los investigadores empiezan a tener, yo diría, más en cuenta que forman parte del objeto que investigan, ¿no? Que no están separados del objeto que investigan. Ahí apareció entonces la idea del sujeto, la S, adentro de la O, ¿no? O sea, el sujeto forma parte del objeto que investiga. Y eso implicó también un cambio en la mirada sobre el método, ¿no? Ya no se podía aplicar la lógica de observación, hipótesis, experimento y generalización, porque además, bueno, el experimento ya no tiene las condiciones de asepsia que tiene el laboratorio, que tiene el lugar donde las cosas no tienen cultura, digamos, ¿no? Ese segundo movimiento, que también, por supuesto, como todos los movimientos teóricos, persisten en aparecer, fue refutado un poco sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX por lo que se conoció como la lógica pragmatista, ¿no? La lógica pragmatista desplazó la discusión entre el sujeto y el objeto a un segundo plano y pone como principio
teórico de la investigación a la acción en el sentido de acción humana, ¿no? Lo que está por delante de todo es la acción de la humanidad, ¿no? El accionar de la humanidad. Es un movimiento bastante errático, dado que aparecen distintos pensadores diciendo estas cosas en distintas épocas y de distintas ramas, ¿no? Diferente de lo que había pasado anteriormente, ¿no? De alguna manera cambia la lógica de investigación o de producción de conocimiento científico y el pragmatismo, o sea, la práctica como eje central de la investigación. Y por último, diría yo, ya principios del siglo XX, mediados del siglo XX, aparece la cuarta posición epistemológica, más vinculada a la idea de lo conceptual como por encima de cualquier práctica, ¿no? La idea de que el concepto, de acuerdo a la época, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la cultura, el concepto está por encima de todo, ¿no? La conceptualización y la precisión en el lenguaje, ¿no? Yo por eso le decía hoy a ustedes que investigar es romper con el sentido común, ¿no? Lo que en el sentido común aparece como palabras que usamos y que nos sirven para accionar en la vida cotidiana, en el campo de la investigación no funciona. No funciona porque hay que dar cuenta de los conceptos que se plantean para poder establecer una teoría, que de eso se trata finalmente la investigación científica, digamos, con independencia de estas cuatro corrientes. De que se trata la investigación científica de poner en palabras, de poder explicar el mundo y el funcionamiento del mundo. Más allá de este recorrido, lo que sí queda como fondo del debate son dos cosas, ¿no? Por un lado, una preeminencia de lo metodológico por encima de lo teórico. La idea de que si no cumplís con los pasos fijados, sobre todo en el campo de las ciencias naturales, entonces no es ciencia. Es una discusión que continúa hasta hoy, digamos, y que podemos verla reflejada inclusive dentro de... podemos verla reflejado en diferentes debates, inclusive que existen al interior de las agencias de investigación, ¿no? Nacionales e internacionales. Esta cuestión de si no hay experimento, no hay ciencia, o no hay dato empírico, y si no hay dato empírico, entonces no hay conocimiento científico, ¿no? Es una discusión que no es lógica, digamos. No es lógica porque si el método estuviera por encima de la teoría, no haría falta teoría para investigar. Entonces, el recorrido que hice, digamos, sintéticamente, más o menos 300 años de ciencia, expliqué en unos minutos, pone también en discusión a la educación física, porque la educación física nace de una ciencia
biológica, nace de la fisiología, es creada por la fisiología con la idea de estimular el organismo, ¿no? Un organismo que todavía en el siglo XIX se cree natural, se cree animal, se cree dado, ¿no? Un organismo que se cree genético o determinado genéticamente, ¿no? Eso hizo que la educación física tardara, retrasara bastante la idea de pensar o de empezar a discutir, ¿no? El carácter biológico de las prácticas o el carácter biológico del cuerpo. Pero finalmente, sobre fines del siglo XX, lo empezó a hacer, ¿no? Y se produjo un traspaso en el mundo científico, en el mundo académico, por decirlo de alguna manera, de pensar una educación física exclusivamente como estimulación del organismo, a pensar en una educación física más ligada a los problemas sociales, humanos, educativos, ¿no? Sin embargo, no se han abandonado del todo cierta forma de pensar a la ciencia, y por lo tanto todavía sigue habiendo este impacto que yo planteaba hoy a la mañana sobre cómo considerar las prácticas, desde qué punto de vista pensar una investigación. Y es un debate que posiblemente no acabe en un corto tiempo, dado que implica poner en discusión ciertas legitimidades de hecho, ¿no? que se han consolidado históricamente y políticamente. Pero podríamos decir hoy que la educación física hizo ese pasaje, digamos, ¿no? O quiso hacer ese pasaje, no sé si lo logró, de salir de la lógica de una ciencia natural, una ciencia pensada bajo la lógica del experimento, y entrar en una lógica más ligada al sujeto forma parte del objeto que investiga, digamos, ¿no? Yo diría que básicamente ese es el movimiento. Ahora, explicado esto, dicho todo esto como marco teórico del pensamiento científico, conviene pasar a revisar un poco qué explicación o qué tipo de explicaciones ha querido dar la educación física, o sobre qué tipo de explicaciones se han difundido en el campo para explicar, por ejemplo, los fenómenos deportivos. Un claro ejemplo de pensar a partir de una lógica biológica es cuando yo estudiaba, se difundía en distintos libros, sobre todo en uno que era el que se usaba en fisiología del ejercicio, se difundía que los negros, la raza negra, las personas de color, para decirlo mejor, eran mejores o estaban mejor preparados genéticamente, biológicamente, muscularmente, inclusive para las prácticas que exigieran potencia, que exigieran velocidad, ¿no? Fuerza por velocidad. Y para eso se decía, se afirmaba, digamos, sin ningún tapujo, que la raza negra tiene en su fibra muscular menos mioglobina, o sea, tiene células blancas, con menos mioglobina. Y que los blancos, o la raza blanca, la raza aria, si ustedes quieren, eran mejores para los deportes de endurance, o para las prácticas de larga duración, de resistencia, dado que tenían en la fibra muscular mayor cantidad de mioglobina, que como todos sabemos sirve para transportar el oxígeno central en el rendimiento deportivo para las
pruebas de larga duración, digamos, 10.000 metros, media maratón, maratón, y todo lo que sigue, ¿no? Y más o menos eso, en la época en que se escribía y se afirmaba eso, tenía un correlato con la realidad. En ese momento, las pruebas de potencia, salto en largo, 100 metros, salto en alto, eran dominadas por los negros, ¿no? Y las pruebas de endurance, de larga duración, por lo menos hasta Helsinki, y alguna olimpiada más, en Roma, eran dominadas por los blancos. De hecho, el inventor del entrenamiento intervalado, Emil Zatopek, el polaco, dominaba en ese momento las maratones, ¿no? Pero en 1968 ocurre un hecho que revierte, un hecho de la realidad, que revierte esa idea, digamos, ¿no? Aparece en la Olimpiada de México, México 68, aparece solo en el estadio, entrando al Estadio Olímpico, Abebe Bikila. Abebe Bikila era un africano que más que negro era azul, y entra a muchísima distancia de todos los demás, con lo cual la idea de que muscularmente la raza negra estaba mejor preparada para los deportes de potencia cae en esa situación, ¿no? Y la ciencia, tal como hasta ese momento se había pensado, se muestra ineficiente para explicar el fenómeno deportivo. Más o menos lo mismo pasa hoy. Pero este ejemplo es bastante claro como para marcar cómo se había pensado la investigación para explicar el fenómeno deportivo, ¿no? Después inclusive hubo algunos intentos de seguir discriminando por razas, entonces aparecieron algunos artículos que decían que, bueno, para explicar el fenómeno de que ahora los negros también dominaban las pruebas de endurance, de larga duración, de baja o moderada intensidad, pero de larga duración, era porque producían una enzima que la raza blanca no producía, cosa que también dejó de poder decirse porque empezaron a haber resultados deportivos, ¿no? Y en la década del 70, por ejemplo, empezaron a aparecer los primeros jugadores blancos en un mundo de negros como era la NBA hasta hace 30, 40 años, ¿no? No solo empezaron a aparecer jugadores, sino que empezaron a ser figuras de esos equipos y verdaderas, como se dice en la jerga, jugadores franquicia, ¿no? Que representan a un equipo, ¿no? Y el básquetbol siempre fue considerado, y así debe ser, un deporte de potencia y no de baja intensidad, por decirlo de alguna manera. Por suerte ya estas cosas no aparecen, pero que no aparezcan no quiere decir que no se sigan pensando, no se sigan sometiendo a la ciencia a ese tipo de producciones, ¿no? Por supuesto que esto ocurre fuera del campo también, no estoy diciendo que ocurra solamente en el campo de la educación física, pero es para el campo de la educación física un problema conceptualizar qué tipo de ciencia, conceptualizar qué tipo de investigación y también discutir con la ciencia su producción, la forma de producir que tiene la ciencia, ¿no? Eso nos plantea algunos problemas más teóricos ahora, ¿no? Si es que estos no lo son, ¿no? O en mi opinión, también más urgente. Primero que nada es pensar que hay algunas categorías que vamos a tener que resolver para pensar la investigación. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro campo de prácticas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que componen nuestro campo de prácticas?
Segundo, ¿qué importancia le vamos a dar a esas prácticas en el sentido de pensar los problemas que traen esas prácticas en su estructura? Antes de pensar el problema de la enseñanza o de la transmisión, o inclusive el problema educativo, en el club, en la escuela, en los lugares donde sea, ¿no? ¿Qué importancia tiene, ¿no? La construcción de un campo propio, ¿no? Que no dependa ni de las ciencias naturales ni de las ciencias sociales, ¿no? Lo que permita armar, tendría que poder permitir un programa de investigación, un programa de, de avance teórico del campo. Determinar ese campo implica determinar sus propios objetos, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio, ¿no? Si uno mira la historia de la educación física en términos arqueológicos, por decirlo de alguna manera, en términos de qué se fue construyendo como discurso, la preocupación básica que tuvo la educación física es tratar de entender el cuerpo y al movimiento, ¿no? Inclusive por fuera del propio campo, como sus objetos de estudio. Pero siempre le asignó al cuerpo el carácter de organismo y al movimiento un carácter natural, ¿no? No hay corriente que no prevea cierta naturaleza en el movimiento, que luego por supuesto no se comprueba, pero sin embargo no ha habido otro tipo de teoría en el campo. El segundo paso, digamos, esta definición de prácticas, de qué tipo de prácticas, implica también una revisión de la teoría que esas prácticas han difundido, digamos, ¿no? La idea que el deporte es bueno, porque sí, digamos, ¿no? O que a todo el mundo le tiene que gustar el deporte, o que es importante el deporte en la formación de las personas, ¿no? La idea de que los individuos, lo digo a propósito, no es una palabra que me guste, los individuos tienen que pasar por una serie de prácticas en la escuela o fuera de ella para construir un cuerpo determinado, ¿no? Un cuerpo hegemónico, un cuerpo de pensamiento hegemónico. Implica, digamos, revisar el papel teórico que tiene y la carga teórica que tienen las prácticas, ¿no? Y un problema que esto trae es que históricamente la educación física se ha concebido desde afuera, pero también desde sí misma, lo cual es mucho más preocupante, porque cuando la consideración es de afuera, o sea, de afuera del campo, ¿no? Cuando otros con un discurso extranjero nos intenta decir qué hacer, bueno, puede ser un error de esa externidad o de esa cosa externa. El problema es mucho más grave cuando los que estamos dentro del campo asumimos esos discursos, esas prácticas, esos métodos, esa forma de pensar, ¿no? Entonces ahí hay una tarea importante que la investigación también aporta, no directamente, pero sí a largo plazo, como dije hoy a la mañana, que es la idea de la construcción de una teoría propia de la educación, que no es propia de cada uno, sino que es propia del campo, propia de la comunidad de profesores de educación. De alguna manera, la carrera que ustedes están haciendo y que esperamos produzca ese corpus teórico de saber para compartir comunitariamente, digamos, ¿no? Esa idea nos parece
una idea importante para pensar, ¿no? Si vamos a investigar lo que antes investigábamos desde la biología, desde las ciencias sociales, o vamos a construir definitivamente, sin más postergaciones, sin más postergaciones, una teoría sobre la base de nuestras prácticas. Y cuando digo nuestras prácticas, no estoy diciendo la práctica de cada uno, no estoy refiriéndome a la práctica que cada uno lleva adelante con sus estudiantes en las distintas instituciones. Estoy pensando el campo de conocimiento, el campo de saber de la educación física como un campo propio, ¿no? Como un campo propio de los profesores. Y lo que no ha hecho hasta ahora, por eso es un problema en la educación física, lo que no ha hecho hasta ahora, o lo ha hecho muy poco, o con muy poca difusión, es justamente salir de esa lógica de estar sometido a la aplicación de las teorías antropológicas, psicológicas, sociológicas, históricas incluso. Histórica lo digo porque hay ahora algunos historiadores haciendo historia de la educación física que son mejores que los anteriores, pero siguen haciendo historia sin explicar, sin comprender, sin pasar por el tamiz de la disciplina, sin pasar por la línea de trabajo de lo que nos debería interesar, importar y ser nuestros objetos de trabajo, ¿no? Objetos de enseñanza, objetos de estudio. Entonces ahí hay un problema que se deriva de los anteriores, que es justamente eso, que para ser reconocida la educación física por las otras disciplinas, ¿no? No solamente estoy pensando en la escuela, estoy pensando en la universidad, en el instituto, en cualquier lugar, para ser reconocida, tiene que alinearse con alguna de ellas, ¿no? Alinearse, reunirse o alienarse, que es bastante peor todavía, ¿no? Esa tarea hace que sea muy importante la investigación que cada uno hace, no pensando en cada uno, sino pensando en el aporte que se puede hacer a la comunidad para empezar a discutir, a debatir, a tener una teoría que nos permita operar de manera diferente de lo que hemos operado hasta ahora. Así que bueno, me parece que con eso hicimos un recorrido bastante sintético, apretado, pero con bastante precisión de lo que queríamos presentar. Así que me silencio para escucharlo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, algunos colegas no han estado en la mañana y seguramente no han podido registrar los pasos, los que hemos visto. No sé si usted podría hacer el favor de repetirles así rápidamente para que ellos puedan entender. Sí, no tengo inconveniente. De todas formas, es un tema sobre el que vamos a volver seguramente mañana, así que no creo que
que sea difícil de registrar, porque vamos a volver sobre esa cuestión en la tarde de hoy seguramente y mañana a la mañana. O sea que por más que no hayan estado, no van a dejar de comprender. Sí. Profe. Profe. Sí, escucho. Cuando yo me he conectado, usted estaba hablando de los pasos metodológicos, puede ser, perdón, los pasos del método, que hablaba de una generación de una hipótesis, de la realización de esta hipótesis y después de la aplicación. ¿Puede ser? Sí, lo que expliqué fue el método científico que se utiliza en las ciencias naturales y se pretende aplicar ese método a todas las ciencias. Ah, bien. Una cuestión más bien histórica, Bien. en el sentido de que si no pasás por el experimento, entonces no... Pero sí, observación, hipótesis, experimento, generalización son los 4 elementos que, según la ciencia clásica, digamos, básica, de origen, plantea como los 4 elementos del método científico. Bien, profe. Gracias. Ahí escribe alguien, Natalia, en el chat. Sí, tengo el micrófono prendido. ¿Profe? Ahí escribe Natalia en el chat que tiene problemas con el micrófono, entonces quiere hacer la pregunta por acá. Una pregunta teórica bien interesante. Dice si la lógica pragmática que yo planteé y la lógica del concepto son independientes. ¿Qué es lo que entiendo? ¿Se relacionaron o siempre fueron independientes? De hecho, pertenecen a 2 tradiciones de pensamiento distintas, digamos. O sea que las relaciones verdaderas como relaciones propias de una idea del pragmatismo junto con la epistemología del concepto no son posibles, digamos, ¿no? Responden a tradiciones distintas. En sí mismo, digamos. Ahora, eso no implica que no se haya pensado inclusive algunas cosas en común, digamos, o que podían pensarse algunas cosas en común, ¿no? Un avance que produce el pragmatismo es la idea de la acción justamente como fuente de todo estudio, digamos.
es la idea de poner a la práctica en discusión, digamos. Luego, por supuesto, eso implica, qué sé yo, una valoración de la experiencia como fuente de saber que no siempre se corresponde, y por eso la epistemología del concepto supone un avance en la idea de práctica, digamos. Entonces me parece que no se relacionaron, más allá de que uno las puede relacionar, pero no se relacionaron directamente. No sé si eso contesta la pregunta que estaba yo haciendo. Digo, parece que sí, porque por lo menos dice gracias. Así que parece que está contestado. La idea es que puedan preguntarme, puedan intercambiar opiniones, que puedan decirme sus diferencias. Así que los escucho.
Profe. Profe. Sí, sí, escucho, escucho. Sí, cuando nosotros hacemos una investigación, realizamos todos los pasos y llegamos a la conclusión, ¿verdad? De la investigación. Supuestamente ahí termina nuestro, digamos, nuestro trabajo, o da pie a que continúe otra persona o nosotros mismos, surge otra hipótesis, otra pregunta. ¿Puede pasar eso? ¿Se entiende lo que le quiero preguntar, profe? Sí, sí, así avanza la ciencia, digamos, en Ya puede surgir aproximaciones. una nueva pregunta en mí. Sí, sí, sí. ¿Sigue, no? Sí. Claro, así es como avanza, digamos, inclusive en la historia particular, no necesariamente tiene que seguirlo otros grupos u otras personas. A veces Claro, sí, claro. obviamente, pero qué sé yo empecé a dirigir proyectos de investigación en el año 2002, exactamente. Y podría decir que la investigación que hemos hecho de hace 20 años, con el equipo que yo armé, digamos, como directora, antes estuve otros 9 años en otros equipos con otros directores, es la continuidad de una misma problemática, digamos, ¿no? En algún momento revisamos el saber didáctico como un saber inocuo y a partir de ahí investigamos qué sabían los entrenadores de enseñanza, que no supiera la educación física, descubrimos que no había nada ahí nuevo para trabajar, entonces nos fuimos a ver qué discursos circulan en la formación de profesores, licenciados y bailarines, y los últimos 9 años estuve trabajando sobre currículum, y hoy, bueno, hace unos pocos días, me acabo de enterar que me aprobaron el último proyecto que sale del estudio del currículum como fuente única. Currículum me refiero a planes de estudio, diseños curriculares provinciales, nacionales, recomendaciones para la formación de profesores y de bailarines y de profesores de danza. Y dejamos eso porque lo consideramos agotado por el momento. Eso no quiere decir que no haya otros que puedan retomar esa investigación y darle otra dirección. Y ahora nos vamos a basar en este nuevo proyecto en cómo los discursos de la ciencia o que circulan en el campo científico permean, o sea, se trasladan, a veces sin ningún tipo de ajuste, al campo de político y se convierten en discursos de Estado, ¿no? En discursos del Estado, ¿no? Esa es la investigación ahora. Y eso seguramente yo ya no, porque pienso que el proyecto es por 4 años y me quedan 4 años, pero pienso que eso es se podrá continuar luego a partir de las conclusiones a las que lleguemos, ¿no? O sea, siempre una investigación implica un trabajo académico, por lo tanto tiene que concluir, tiene que, aunque sea provisoriamente, emitir algún tipo de conclusión, digamos, ¿no? Y eso luego puede ser visto y transmitido, ¿no? Digo, en la propia historia de cada uno, qué sé yo, en el 93, 1993, cuando vino Parlevá a La Plata por primera vez a Argentina, él no hablaba de acción motriz, hablaba de conducta motriz. Y Le Bourge, en un debate que es bastante histórico, digamos, le decía, bueno, pero si usted apunta que el objeto de estudio de la educación física es la conducta motriz, no estoy diciendo que Parlevá tuviera razón, pero le decía, bueno, usted es conductista, usted piensa que la conducta
o el aprendizaje es un cambio neurálgico, neurológico, digamos, ¿no? Lo acusaba de alguna manera. Yo no sé si por ese debate, pero pocos años después ya Parleva dejó de hablar de conducta motriz y empezó a hablar de acción motriz, ¿no? Con independencia de cuáles fueron las razones, porque eso sí no está explicado en su obra. Pero supongo que es esa, ¿no? O sea, siempre en el debate, este fue público, por supuesto, en el debate aparecen los resultados de la investigación, las conclusiones, y a partir de ahí se puede profundizar, cambiar, encontrar límites, ¿no? Siempre pasa Aparte, eso. profe, aparte, convengamos que también uno en el momento, en el tiempo y el espacio en el que investiga algo, luego de unos cuantos años se modifica con el tema ahora, por ejemplo, del avance de la tecnología y todos los elementos que uno puede utilizar, digo, en nuestra área de educación física. Sería como que cambiaría sí o sí, va cambiando, o sea, sí, se modificaría. Eh, no, 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 no sé si estaría totalmente de acuerdo con esa afirmación, pero te explico Sí. rápidamente por qué, ¿no? El hecho de que haya cambios tecnológicos, avances tecnológicos impensados, inclusive, no cambia ciertos discursos, ¿no? O sea, la tecnología puede avanzar y hoy tenés una computadora portátil que hace 20 años no existía, digamos, ¿no? Pero eso no cambia la educación física, ¿no? O sea, no cambia la investigación. Yo hice una investigación en el año 94, cuando empecé como investigador más o menos oficial, digamos, ¿no? Sí. Y desde el año 94 acá han pasado muchísimas cosas y sobre todo ha habido muchos avances tecnológicos. Y sin embargo podría decir que si voy, eh, lo digo más como padre que como profesor, ¿no? Porque soy padre de una chica de 14 años que va a la escuela, podría decir que la observación que nosotros hicimos hace 30 años, 29 en realidad, se replica casi sin, eh, sin variación, ¿no? Y lo que encontramos en aquella investigación podría decir que todavía se repite. O sea, es cierto que las cosas pueden cambiar, el acceso inclusive, que yo creo que en eso sí estoy de acuerdo contigo, el acceso que uno tiene, qué sé yo, en los años 90 las universidades argentinas no tenían publicados sus, sus trabajos de investigación porque primero no tenían cómo, ¿no? Porque publicarlo implicaba ponerlo en papel y el papel era caro, siempre fue caro. Entonces la producción de libros era menor. Hoy casi todo lo que se publica, casi todo lo que se investiga, diría más, casi todo los resultados de la investigación están puestos en la web, ¿no? Pero la investigación la siguen haciendo los que piensan la ciencia de una determinada manera. Y por ahí mucho avance no ha habido, por más que ahora esté a disposición más fácil, quizás para algunos, no para todos, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es cierto que hay un avance tecnológico, pero no siempre el avance tecnológico es sinónimo de cambio en la forma de investigación. Cuando cambia la teoría, cuando se cambia la forma de pensar la ciencia, ahí se produce el avance, digamos, de lo científico, ¿no? Pero sí es cierto bueno, qué sé yo, si yo no hubiera investigado el currículum en los últimos 11 años, seguramente no podría decir las cosas y los planteos que me hago hoy, eso es seguro. Pero no creo que vaya a cambiar la idea de cómo se piensa el currículum
cómo se piensa a sí mismo, digamos, demasiado si no hay un debate sobre el tema, ¿no? Esto que yo decía hoy a la mañana, si ustedes toman el ministro de Educación de Alfonsín y toman el ministro de Educación actual, todos dijeron lo mismo. Todos se plantearon como propósito de la educación argentina lo mismo, ¿no? Aumentar la cantidad de horas y de días de clase, ¿no? Cuando, en la década del 80, cuando vino la democracia, eran 180 días. Hoy el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que no se llama ministro de Educación, se llama director general de escuela, está prometiendo 196. ¿No? Todos están preocupados por lo mismo, sin haber discutido efectivamente para qué tantas horas de clase, si además después las pruebas dan, como decíamos hoy de la mañana, que no son eficientes, digamos, ¿no? Que no logran el resultado que se espera. Entonces, con menos calidad. Sí, no sabría, no sabría si la menor calidad está dada por eso o porque cada vez la formación de maestros tiene menos preocupación, ¿no? Porque si no también tendría que decir que mi educación primaria y secundaria fue una educación de calidad y lamentablemente tengo que decir que no. Tengo que decir que no, ¿no? O sea, yo salí de la escuela secundaria como casi todos ustedes seguramente, en otra época porque son más jóvenes, sin demasiado saber, ¿no? O sea, no es que ahora la educación es de más baja calidad que antes. Me parece que es mala hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo por una cuestión que está directamente ligada a la formación. Nosotros estudiamos todos los planes de estudio que existen en la Argentina y estudiamos casi todos los programas, no de toda la formación, pero de todos los que están referidos a la gimnasia, el juego, el deporte y la danza. Y en ese espacio de formación, ¿no? En esas materias, por decirlo de alguna manera, en esos espacios curriculares, los profesores y los licenciados inclusive no reciben ninguna epistemología científica, ni ninguna teoría política, ¿no? Ni ninguna formación, quiero decir, ¿no? En términos casi lo único que se encuentra ahí es formación técnica, una formación técnica que hoy por hoy, justamente por el avance tecnológico, y esto pasó en la pandemia, ¿no? Por el avance tecnológico uno puede encontrar eso casi en cualquier lado, digamos. Entonces creo que sí puede pasar que una investigación vieja, digamos, anterior, uno tenga que reformular algunas cosas, pero hay algunos principios, ¿no? Que se mantienen. Nosotros en aquella investigación del 94 veíamos que los profesores dicen una cosa y hacen otra. O sea que no hay relación entre lo que dice la educación física que hace y lo que efectivamente hace. Al principio, por supuesto, pensamos que habíamos tenido mala suerte, ¿no? Que los profesores que habíamos observado y que habíamos entrevistado estaban locos. Pero al poco tiempo de andar la investigación, la misma investigación mostró que en realidad en la educación física existen dos tipos de textos. Los textos técnicos, que son con los que armamos nuestras clases, de deporte, de gimnasia, de juego, y los textos teóricos que dicen para qué sirve la educación física. Entre los textos teóricos y los textos prácticos no hay ningún tipo de relación. Ni siquiera uno hace referencia al otro. Entonces el campo lo que tiene es un discurso para justificar lo que hace y una práctica que no tiene nada que ver con ese discurso. Entonces no es que los profesores están locos, sino que están formados en la confusión. El problema no es de los profesores, sino de la teoría, digamos, ¿no? Y eso no creo que haya cambiado, por más que ya pasaron 30 años.
Si no hay más preguntas o comentarios, les comento la tarea o el ejercicio que les propongo, así lo libero también por el día de hoy, si les parece. Bueno, profe. Eh, eh, ¿Me podrías, no sé si está Rocío, ¿me podrías habilitar para compartir la pantalla? Todavía no. Rocío, ¿estás por ahí? Bueno, parece que no. Les pido a todos que abran el chat y vayan a al primer mensaje, alrededor de las 15:59. Primero hay un texto que les quería mostrar, pero bueno. El texto es de Alexandre Fernández Vaz. Alexandre Fernández Vaz es un investigador de Brasil, de Santa Catarina, de Florianópolis, que escribe un texto sobre la subjetividad, ya les digo, anotaciones sobre la relación entre la subjetividad y objetividad en el proceso de investigación, 8 ideas sobre la elaboración del proyecto. El texto es un texto corto, ahí cuenta por qué lo presentó, dónde lo presentó, acá en La Plata, hace muchos años. Pero es un texto que, si bien es corto, es bastante preciso y nos va a permitir entrar en la discusión sobre investigación más de lleno una vez que hayan podido trabajar con él, ¿no? Así que son 4 carillas el texto, digamos, no es muy largo, sí tiene una densidad teórica importante. Y en el mismo chat, abajo, hay un archivo de Word que tiene una consigna, como a modo de ejercicio, digamos, para que ustedes tomen contacto con el texto y sigan esa consigna en función de no quedarse con lo que dice el texto solamente, sino avanzar sobre sus proyectos de investigación o sus intenciones de investigación. Les leo la consigna como para que me hagan las preguntas que necesiten. Un segundo.
Ya, dormí. Profe, las preguntas serían leer y registrar preguntas al texto para plantear en la clase siguiente. Sí, perfecto. A partir del texto plantear por escrito qué tema se desearía investigar. Y dentro de ese tema plantear un posible problema de investigación. Esas serían las Exacto. actividades. Esa sería la consigna. No la puedo abrir, no sé por qué ahora, de mi computadora. Pero sí, ya lo descargaste, así que perfecto. Era eso. Sí. Son con tres orientaciones, digamos, para que ustedes puedan empezar a pensar su proyecto de investigación a partir de la lectura del texto. Bien. Así que eso sería el ejercicio que les propongo. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿A qué hora? Preguntar. Profe, mañana ¿a qué hora nos conectamos? A las 9 9. de la mañana. Sí. La idea es dejarle lo que resta de la tarde para que ustedes puedan hacer el trabajo y no ocupar el tiempo de ocio o de esparcimiento. Y mañana a las 9 nos volvemos a juntar. Perfecto. Muy bien, profe. Bueno, Bueno. profe. Bueno, Hasta profe. mañana. Hasta mañana. Gracias, Hasta profe. mañana. Chao, hasta mañana. Descansen. Hasta mañana, profe. Gracias. Profe.